Después de un tiempo dándole vueltas, al fin me he decidido a traer algo que me apasiona, la literatura japonesa. Y si lo abordaremos a lo largo de diferentes vídeos, no será solo por el gran interés cultural y artístico que puede haber después de más de 1000 años de creación y producción. Pues detrás de sus páginas, más allá del pincel y la representación, hallaremos conceptos e ideas que han moldeado a los japoneses a lo largo de diferentes etapas y aún se perciben en este presente desdibujado. Mas, si seguimos a Carlos Rubio en eso de que el pueblo japonés no es muy dado a las grandes creaciones intelectuales, pues plasman sus ideas y pensamientos a través de la concreción literaria y artística y no a través de grandes sistemas filosóficos. Así, a través de la literatura hallaremos una puerta al fascinante mundo de lo que podríamos entender como lo japonés. La literatura japonesa es un tema muy amplio, que engloba muchos aspectos desarrollados a lo largo de más de 14 siglos. Es por ello por lo que abarcaremos el tema a través de diferentes vídeos. Estos serán divididos en dos etapas. Una primera, en la que se tratarán los diferentes períodos y sus características particulares, y una segunda, en la que serán tratados o autores concretos o obras de especial relevancia. Pero antes de empezar con esta serie de vídeos, debemos elaborar una base conceptual de la que parta nuestra comprensión. Realizaremos esta breve introducción dando respuestas a ciertas preguntas clave. Antes de empezar con la propia literatura, es necesario entender la situación de la cultura en la que surge. Se tiene que tener en cuenta elementos como pueden ser la sociedad y su historia, las cuales, a su vez, dependen de la geografía o el clima. Si bien no quiero extenderme mucho en este punto, pues gran parte del tema será tratado en cada periodo específico, pero sí hay unos elementos que no dependen de una época concreta y trascienden un tiempo en particular. Japón es un archipiélago formado por 4 islas de gran tamaño, unas pocas más de menor tamaño y más de 6000 islotes. Se encuentra al oeste del continente asiático frente a la costa de la península coreana. Su área tradicional de influencia ha sido China, con la cual históricamente mantuvo contactos, ya fueran directos o a través de Corea, siendo una ruta de entrada para las influencias de las que provinieron religiones, el budismo, corrientes de pensamiento, taoísmo y confucianismo, o técnicas como la escritura o ciertas formas de organización y conreo. A la vez, su condición insular ha favorecido la conciencia de una misma cultura, la cual ha podido evolucionar sin verdaderas intrusiones externas desde su poblamiento durante la última era glacial. Su relación con el exterior se ha desarrollado en lo que podríamos entender como unas etapas de dualismo que se enfrentan a otras de síntesis, o bien, como lo llama Carlos Rubio, flujos y reflujos. En las etapas de flujos se establece un dualismo protagonizado por los japoneses en un lado y la cultura extranjera dominante en el otro, como sucedió con la dinastía Tang entre los siglos 7 y 9 o las potencias coloniales europeas a partir del siglo XIX. En cambio, en las etapas de reflujo se cierran las fronteras a esas influencias, dando lugar a un periodo de adaptación y síntesis de lo acogido en tiempos de flujo, generando así una cultura propia, como sucedió durante los períodos Heian y Edo. Con ello se muestra una característica muy propia del pueblo japonés. Se podría decir incluso que es aquella que les defiende como cultura, esa capacidad de absorber técnicas, pensamientos y conocimientos foráneos para después adaptarlos o convertirlos en algo que mantiene su genuidad primera, apropiándose de la forma pero manteniendo el contenido previo. Se cogen nuevos continentes pero se mantiene la esencia. Otro elemento a tener en cuenta son las 3 corrientes de pensamiento que van a influir en la visión que tendrá del mundo y a partir de ello lo que se considerará estéticamente deseable: la religión nativa, aquello que con el tiempo será conocido como Shinto, el budismo y todas sus sectas como la Tendai, el Zen o el Shingon, y por último las escuelas confucianas. Será a partir de las concepciones que éstas traerán consigo y las reflexiones que darán como fruto que se desarrollarán concepciones y apreciaciones particulares, como la relevancia que coge el mundo natural, la elevación de lo que se siente frente a lo que se hace o la especial relevancia que será dada a la sinceridad, makoto en japonés.
Existe una complejidad inicial implícita a esta pregunta, pues hay una primera división que separa dos concepciones muy diferentes, pero a la vez son una, pues la segunda, a pesar de las transformaciones, sigue bajo la influencia parcial de la primera. Esta división está marcada por dos coyunturas históricas antepuestas, una de inicial que va desde los tiempos anteriores a la escritura hasta mediados del siglo XIX y otra que va desde este momento a nuestros días. La literatura que se realizó a partir del siglo XIX, con la restauración Meiji, nos es fácil de entender desde nuestro prisma occidental. El término que se acuñó en ese momento para designar la literatura fue bungaku, la que, a pesar de que su significado literal sea estudio, cultivo de las letras, es la traducción a nuestro concepto. Literatura, del latín literatura, arte que emplea como medio de expresión una lengua, conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género, etc. Apareció bajo una etapa de flujo en la que se adoptaba lo occidental. Bajo este concepto va a surgir una literatura parecida e inspirada a la que se estaba realizando en ese mismo momento en Europa y Estados Unidos, adoptando tendencias primero, desarrollando sus propios estilos después. Se trató en un primer momento de una literatura muy elitista, defendida por un colectivo intelectual fuerte que marcó estilo y temática. No sería hasta nuestros días que no se incluiría literatura considerada menor como la novela rosa o las ficciones. Pero antes de esta nueva apreciación existió toda una literatura mucho más complicada de calificar. Pero esta dificultad está más relacionada con nuestra concepción que a la que se tenía en ese entonces de ella misma, siendo el problema enlazar algo de una tradición cultural tan ajena a la nuestra con algo surgido en la nuestra. Dificultad que se nos amplía a la hora de especificar, pues tanto chinos como japoneses han sido poco dados a la conceptualización y a establecer absolutos. Pero si queremos encontrar una respuesta, deberemos hallarla en esa gran madre de los flujos culturales de Asia Oriental. En el siglo VII, después de una larga evolución que había empezado ya antes de Confucio, surgió la necesidad de calificar en las bibliotecas de la dinastía Tang obras que no eran ni historia, ni pertenecientes a los 6 clásicos, ni trataban sobre técnica, ni sobre filosofía, y dio como fruto el concepto de lo que llamaremos materia literaria artística y no libresca. Estos tienen que ser poseedores de cierta belleza, de cualidades percibidas en el talento y el estilo, transuntos de la energía vital, ki, y de la energía yun, por tanto, escritos con encanto. Al llegar a Japón, cobraría especial relevancia la mitología y el culto chamanístico, relacionado con el Shinto y sus oraciones. Además, con una característica propia que favorecía lo expresionista por encima de lo abstracto. La respuesta que deberíamos dar es un rotundo no, pues en la historia de Japón podemos encontrar multitud de tendencias desde el más áspero ascetismo al más barroco completismo, echando abajo muchas de las ideas preconcebidas que tenemos del país. Pero siguiendo a Donald Kane, podemos señalar 4 rasgos que se han repetido una y otra vez. Para ello, Kane, en sus Los placeres de la literatura japonesa, toma la obra Tsure Tsuregusa, Ocurrencias de un ocioso, obra escrita por el monje Kenko mayormente entre 1330 y 1333, para mostrar estos 4 rasgos: sugestión, irregularidad, sencillez y lo efímero. El primer elemento, la sugestión como factor último de la belleza en una obra, vendrá a contraponerse al ideal occidental del clímax. Aunque a los japoneses les pudiera gustar tanto como a otros pueblos la luna llena más que la creciente o la flor en su máximo apogeo, lo que caracteriza sus producciones artísticas suelen ser los principios y los finales, pues tienen un poder para sugerir lo que será o lo que fue mucho más que si se tiene lo que puede ser expuesto sin más. Kenko dijo al respecto: solo se deben contemplar las flores de los cerezos cuando están en su mayor esplendor y la luna cuando no la cubre ninguna nube, añorar la luna que está al otro lado de la lluvia, retirarse a un cubículo, bajar las persianas y permanecer sin ser conscientes del paso de la primavera es mucho más conmovedor. Una rama está a punto de estallar y florecer y un jardín cubierto de pétalos son de mucho más interés para nuestros ojos. La gente se apresumbra cuando se marchitan las flores de los cerezos y cuando la luna declina en el firmamento, pero eso es natural. El segundo rasgo señalado por Kane es la irregularidad y se refiere al gusto especial que se percibe y se señala por lo inacabado y lo asimétrico. Kenko apuntó: en todas las cosas la uniformidad es un defecto. Es interesante dejar algo incompleto y por terminar. Así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección se prolonga la vida de los seres.
rasgos muy definitorios de lo japonés, y queda contrapuesto al ideal de lo simétrico como bello, presente en tantas culturas como la griega antigua o la china. El tercer rasgo señalado es la sencillez, la cual podemos observar en variedad de artes, como todo lo que rodea la ceremonia del té, la casa o la comida. Sus orígenes podrían estar relacionados con los ideales budistas, pero esa sobriedad es más un concepto que una realidad, pues lo que ha llevado esta tendencia considerada de buen gusto es el crear la apariencia de sencillez, donde la ostentación está en el material y el valor de esos objetos considerados como indispensables y útiles. Aún así, la defensa de Kenko sigue de esta forma. El sabio al morir no deja ni bienes ni riquezas. Si dejara objetos inútiles que no son provechosos, al descubrírselos sería bochornoso. Si los objetos fueran provechosos, los herederos, viendo el apego que tenía a las cosas, se llenarían de tristeza. Y si los tesoros fueran muy numerosos, todavía resultaría más lamentable, porque habría herederos que dirían: esto me lo llevo yo. Y se armaría una trifulca. Si quieres que alguna cosa tuya pertenezca a alguien, entrégasela mientras tengas vida. Habrá cosas que son indispensables para la vida diaria, pero fuera de ellas es mejor no poseer nada. Por último, Keine nos señala lo efímero como un cuarto rasgo definitorio. Este enfatiza sobre el gusto que se ha tenido sobre la impermanencia, la cual es buscada muchas veces. El desgaste y las marcas por el uso generan así más valor que lo nuevo, adquiriendo cualidades misteriosas. También se puede relacionar a la aparición de la fragilidad de la existencia humana. Por ello, ese gusto por la cerámica antigua, que incluso al romperse es reconstruida, señalando las rupturas con oro, o ese aprecio por la frágil sakura, flor de cerezo. De ello Kenko dijo: si nunca desaparecieran las gotas del rocío de Adashino, si se mantuviera siempre inmóvil el humo de las colinas de Toribe y viviésemos eternamente sin cambiar, ¿nos podrían conmover el encanto frágil de las cosas? Las cosas son bellas precisamente porque son frágiles e inconscientes. Tal y como veremos, será en el periodo Heian cuando el esteticismo llegará a algo aproximado a una categoría religiosa por primera vez, allá por el siglo X. La herencia de este esteticismo ha sido el responsable de la aparición a lo largo de las épocas de determinados círculos humanos regidos por el código del buen gusto. Así, han ido surgiendo desde entonces diferentes conceptos que de alguna u otra forma condicionan la creación artística de sus épocas, y en muchos casos de las posteriores. De entre todas, hay que destacar el mono no aware, el wabi-sabi, el mayabi, el yugen y el muyokan. El concepto o idea del mono no aware surgió en Heian, en estrecha relación con la estética literaria, uniendo sus raíces en el optimismo vital del Shinto. Mono no aware se refiere a la capacidad de conmoverse ante un estímulo externo, sea la belleza de la naturaleza o los sentimientos de una persona. Llega a ser tal la importancia de este que alguien incapaz de albergar este sentimiento ante un estímulo sensible será considerado un egoísta e insensible, a diferencia de aquel que sí lo tiene, quien es capaz de comprender profundamente las flaquezas e imperfecciones de todos los seres vivos. De ahí podríamos considerar la relevancia que coge el otoño o los personajes caídos en desgracia en la literatura japonesa. El wabi-sabi surge de la huella que deja en el budismo, en especial la secta Zen, en los japoneses del periodo Kamakura y Ashikaga, muy relacionado con la irregularidad, la imperfección o la impermanencia comentadas ya en la tendencia estética. Wabi vendría a significar pobreza o el estado que no está de moda en la sociedad, mientras que sabi se refiere a la belleza y desolación, teniendo connotaciones de ausencia, rusticidad, imperfección, de aparente simplicidad y falta de esfuerzo en la ejecución. Sabi es más objetivo y wabi subjetivo y personal. El concepto de miyabi hace referencia a la elegancia, siendo el concepto más dependiente de su tiempo, aunque su origen común lo encontramos en el mundo de la corte de los períodos Nara y Heian. Refinamiento, buen gusto o exquisitez. Su cumplimiento exige tener buen gusto en las artes, usar un lenguaje correcto y evitar lo bajo y lo vulgar. El yugen es un concepto que podríamos entender como el misterio insondable o la belleza misteriosa. Una obra literaria con yugen no se presenta al análisis dialéctico ni a una definición precisa, sino que se siente su presencia como se pueden sentir las estrellas en el cielo de una noche nublada.
Por último, el concepto de Mujokan tiene su origen en la terminología religiosa, pero aún así tiene un componente estético con el que impregna toda la literatura japonesa. Se refiere a la ya mencionada impermanencia o lo efímero de la tendencia estética. Este, junto al mono no aware y el wabi-sabi, forman los tres conceptos más presentes. Si bien estos son conceptos generales, también hallamos otros de particulares en cada época, como el sue o el tsu del período Edo, pero están tan estrechamente relacionadas a su tiempo que merece la pena dejarlos para el momento de trabajar períodos concretos. Con todo esto, ya tenemos algunos parámetros con los que adentrarnos al ver el fascinante mundo de la literatura japonesa. Pero antes de terminar, me gustaría referirme tanto a Albert Noya como a Carlos Rubio, quienes con sus clases y textos podremos tirar adelante con esta propuesta. Sin olvidar tampoco a Donald Kane, quien tras una larga vida acercando Occidente a Japón, nos dejó hace muy poco.